Hola, buenos días, tardes o noches. Este es un video para la actividad número 7 de la materia de fundamentos de investigación, donde daré un resumen de lo que fue el contenido de la misma. Pero sin nada más que agregar, pues comencemos. Primero que nada, pues fue escoger 5 áreas de mi interés, en las cuales yo les hice una monografía. Había más tipos de documentos, pero en lo personal me siento más cómodo con lo que son las monografías. Pero bueno, empecemos. El primer área y la primera monografía que hice fue del desarrollo del software, que su introducción es: el desarrollo de software es el proceso sistemático mediante el cual se conciben, diseñan, implementan, prueban y mantienen programas informáticos. Es una disciplina que combina la lógica matemática con la creatividad humana y constituye el motor principal de la transformación digital moderna. El software no solo automatiza tareas, sino que impulsa la innovación en sectores como la educación, la medicina, la industria y las comunicaciones. Ahora pues diré el contexto histórico, que es: de la década de 1940 a 1950 nacen los primeros lenguajes de programación, Fortran y COBOL, y el concepto de algoritmo. Estos fueron los primeros en intentos de traducir interacciones matemáticas en algo que una máquina pudiera comprender. Década de los 1970. Surge la programación estructurada, Pascal y C, la cual permite organizar mejor el código y hacerlo más legible. Década de los 1990. Aparece la orientación orientada a objetos, que es el C++ y el Java, y el software comercial masivo con interfaces gráficas más amigables. En el siglo XXI, que es el actual, se imponen las metodologías ágiles Scrum y Kanban y DevOps, que priorizan la colaboración, la entrega continua y la adaptación a los cambios. Los componentes del desarrollo de software son: análisis de requerimientos. Esa es la fase inicial del proceso. En ella se estudian las necesidades del cliente o usuario final. Para definir qué debe hacer el software, se elaboran documentos en los requerimientos funcionales, lo que debe hacer el sistema, y no funcionales, rendimiento, seguridad y usabilidad. Etapa garantizada que el proyecto tenga una base clara antes de empezar a programar. El siguiente componente, que es el diseño, consiste en planificar la estructura interna y visual del sistema. Se definen los módulos, bases de datos, interfaces de usuario, diagramas UML y la arquitectura general, que es, por ejemplo, el cliente, servidor o basada en microservicios. Un buen diseño previene errores costosos en etapas posteriores. Siguiente. Codificación. Es el proceso de traducir el diseño al lenguaje de programación. Los desarrolladores escriben el código fuente siguiendo estándares y buenas prácticas. Aquí se utilizan lenguajes como Python, Java, C# o JavaScript, y entornos de desarrollo IDE como Visual Studio Code o Eclipse. El siguiente son las pruebas. Se realizan pruebas para comprobar que el software funcione correctamente y no tenga fallos. Incluye pruebas unitarias de partes pequeñas del código, de integración del sistema completo y de aceptación por parte del usuario. Las pruebas garantizan calidad y seguridad del producto final. Que el siguiente es implementación y mantenimiento. En esta etapa del software se instala y se pone en funcionamiento para los usuarios. Posteriormente se da mantenimiento corrigiendo errores, mejorando funciones y adaptando a nuevos entornos. El mantenimiento continuo, pues los sistemas deben evolucionar junto con la tecnología y las necesidades de los usuarios. Como siguiente punto tenemos que es el 4, tecnologías y herramientas actuales. Los lenguajes. El Python, que es el análisis que se emplea más en el análisis y la inteligencia artificial.
Java en aplicaciones empresariales, C#, software de escritorio, JavaScript, que es para web y apps, Kotlin, que es para Android, y Go, que es servicio de red. Entornos de desarrollo, que son Visual Studio Code, Eclipse y Android Studio, permiten escribir, probar y depurar código de manera eficiente. Plataformas. Las plataformas en la nube como AWS, que es el de Amazon, Azure y Google Cloud, facilitan el despliegue y almacenamiento y los microservicios y contenedores Docker y Kubernetes. Permiten escalar aplicaciones fácilmente. Tendencias. La programación asistida por IA como YouTube Copilot, el desarrollo low code con poco código y el software verde más eficiente energéticamente están transformando la industria. Aplicaciones. Educación. Plataformas de gestión de aprendizaje como Moodle o Blackboard que facilitan la enseñanza virtual y la evaluación en línea. Salud. Software hospitalario que gestiona historiales clínicos y sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico médico. Para las aplicaciones bancas, aplicaciones móviles y plataformas seguras para transacciones financieras y detección de fraudes. Entretenimiento. Videojuegos, sistemas de realidad aumentada y plataformas de streaming como Netflix o Spotify. Desafíos. Ciberseguridad del código. Proteger las aplicaciones contra ataques vulnerables que puedan exponer datos sensibles. Estabilidad y compatibilidad. Garantizar que el software funcione bien en distintos sistemas operativos o dispositivos. Ética del uso del software, que es evitar sesgos algorítmicos y proteger la privacidad de los usuarios. Obsolescencia tecnológica. Adaptarse constantemente a nuevos lenguajes, herramientas y demandas del mercado. Como conclusión tenemos, el desarrollo del software es una ciencia dinámica en evolución constante, es la base de la sociedad digital y el pilar sobre el cual se construye la innovación tecnológica contemporánea. Como siguiente monografía de la siguiente área que escogí fue la ciberseguridad, que es un tema que a mí me gusta mucho y en un futuro me gustaría pues dedicarme a eso porque es como una rama, muy interesante, ¿no? Y que me gustaría pues conocer un poco más a fondo. Como introducción tenemos la ciberseguridad es la disciplina encargada de proteger los sistemas informáticos, redes, datos y dispositivos frente a amenazas, ataques o accesos no autorizados. Su objetivo es preservar la confidencialidad, integridad y la disponibilidad de la información digital. Es una sociedad que cada vez más conectada, la ciberseguridad se ha convertido en una necesidad virtual para gobiernos, empresas y ciudadanos, pues garantiza la confianza en las operaciones tecnológicas y la protección de la privacidad. Historia y evolución. Año 1970. Aparecen los primeros virus informáticos como Creeper, lo que genera conciencia sobre la seguridad digital. Década de 1980. Surgen los antivirus y las primeras políticas de seguridad informática en grandes corporaciones. Década de 1990. Internet masifica los ataques, nacen hackers y se multiplican las amenazas globales. Siglo XXI, que es el que tenemos actualmente. La ciberseguridad se vuelve estratégica con leyes, organismos especializados y uso de la inteligencia artificial cibernética. Principios básicos de la ciberseguridad. Como punto 1 tenemos confidencialidad. Significa que la información solo debe ser accesible a personas autorizadas. Se logra mediante contraseñas, cifrado y políticas de acceso seguro. Integridad. Garantiza que los datos no sean modificados, manipulados o dañados de manera no autorizada. Asegura que la información sea confiable y esté completa. Disponibilidad.
Implica que los sistemas y datos deben estar siempre accesibles para los usuarios legítimos, evitando caídas o ataques de negación de servicios de DOS. Autenticación es el proceso para comprobar la identidad del usuario mediante contraseñas, huellas digitales, reconocimiento facial, autenticación multifactor. Una disculpa. Como siguiente punto tenemos el no repudio, que la persona no tenía idea, pero leyéndola, bueno, no tenía idea de que existía, pero leyendo la descripción, pues me di más o menos una idea de lo que era, y es algo más común de lo que pensaba. Evita que una persona niegue haber realizado una acción, por ejemplo, enviar un mensaje o aprobar una transacción, garantizando la trazabilidad de las operaciones. Por ejemplo, esto es cuando estamos haciendo una transacción de efectivo, siempre nos preguntan 2 veces que si queremos realizar esta acción o que pongamos nuestro PIN para, pues sí, para, como, pues sí, autorizar todo eso, ya que pues ahí es donde quedan a nuestra consideración si queremos hacer esa transacción, si a la persona que, bueno, si es que estamos seguros que la persona que lo va a recibir tenga un buen, pues sí, una buena intención sobre todo eso. Porque pasa que hay estafas, hay muchas estafas donde dan una transacción y pues ya no pueden recuperar su dinero, y eso es malamente por la ignorancia humana o la ingenuidad que tienen las personas. Pero como siguiente punto tenemos áreas clave de la ciberseguridad. Seguridad de redes. Protegen la infraestructura de comunicación, routers, servidores y dispositivos frente a intrusiones o accesos no autorizados. Incluye el uso de los firewalls, VPN y sistemas IDS y IPS. Criptografía. Consiste en cifrar la información para que solo quienes tengan la clave puedan leerla. Es la base de la seguridad en transacciones bancarias y mensajería segura. Seguridad en la nube. Busca resguardar datos y servicios almacenados con plataformas como AWS, Azure o Google Cloud, garantizando privacidad y control de acceso. Forense digital. Se dedica a investigar incidentes de seguridad, recuperando pruebas digitales y analizando rastros para identificar a los responsables de ataques. Ciberinteligencia. Analiza la información sobre amenazas potenciales, anticipando ataques mediante monitoreo y análisis de datos en tiempo real. Aplicaciones de la seguridad en la banca. Protección de transacciones financieras y prevención del fraude. Salud. Seguridad en la gestión de historiales médicos y datos sensibles. Gobierno. Protección de infraestructuras críticas y bases de datos ciudadanas. Educación. Seguridad en las plataformas de aprendizajes y correos institucionales. Empresas. Protección de propiedad intelectual y datos de clientes. Como ejemplo que se me ocurrió ahorita es por ejemplo, la aplicación de Banco Azteca tiene, bueno, lejos de ser una aplicación un poco completa, tiene muchos como tipos sellos de seguridad, porque como bueno, yo me imagino y creo que esa es la razón principal por la cual lo hacen, es que mucha gente de mayor de edad las usa, y y es la que está mucho más vulnerable a todo eso del phishing, que es para que eso se usa para robar datos personales, o intentar ingresar a las, pues sí, a las cuentas bancarias, o tener acceso a datos personales. Esto, siguiendo con lo que trato de explicar, es que
En la aplicación de Banco Azteca tiene mucha seguridad porque cuando estás hablando por teléfono te pide que dejes la llamada porque si no no te deja hacer nada. Eso para evitar es, pues sí, que te estén intentando sacar dinero o te convenzan de alguna manera o que seas víctima de fraude. También no puedes mandar cierta cantidad de dinero, que eso pues ya es más implementado en las principales aplicaciones de bancos. También otra cosa es que pues igual tienes que poner tu cara, que eso también ya es algo normal en las aplicaciones de banco. Pero todo eso de los mensajes y las llamadas en otras aplicaciones no están implementadas, pero en la aplicación de Banco Azteca, ya que en esa aplicación sí, porque generalmente se usa personas mayores o que no tienen ese grado de conocimiento antes ese tipo de aplicaciones o ese tipo de amenazas. Como por ejemplo mi mamá fue víctima del phishing, donde le sacaron su pues sí su información de su WhatsApp a través de diciéndole que era un grupo de la iglesia, un grupo católico, y que ocupaba pues sí el código de seguridad, ¿no? Que le pide a una persona cuando va a ingresar desde otro dispositivo. Y pues ya pasó todo eso y afortunadamente se hizo rápido. Bueno, se solucionó muy rápido ya que estaba yo pues cerca de ella y a la mano, ¿no? Pero bueno, gracias a que yo tengo esos conocimientos, pues no pasó a mayores afortunadamente. Y si hubo información robada, pues ya se respaldó y afortunadamente no tenía la gran cosa. Pero bueno, como siguiente punto tenemos amenazas actuales. Malware. Software malicioso diseñado para dañar sistemas, que son virus troyanos, spyware y ransomware. Hace no mucho leí sobre un caso que era sobre un streamer que que todos sus ahorros los tenía en criptomonedas, que porque él tenía, bueno, más que ahorros era como que donaciones de las personas que le daban a él porque él tiene cáncer. Y como él es como la mayoría de streamers, ¿no? Juegan videojuegos y él descargó un videojuego de la plataforma de Steam y ese videojuego tenía un malware muy potente, que lo que hizo fue robarle toda esa información y desafortunadamente robó pues todo ese ahorro y todo ese donativo que la gente le hizo, que fue, y pues sí, fue una víctima desgraciadamente de ese malware, y que fueron más o menos como, si no recuerdo mal, fueron como $30,000 en criptomonedas que le robaron. Y pues sí, se quedó sin nada gracias a ese malware. Pero ahí más que nada la culpa lo tuvo la plataforma Steam, que pues sí, dio visto bueno para que ese juego estuviera en su plataforma de tienda. Pero bueno, el siguiente punto tenemos el phishing, correo o mensajes falsos que engañan al usuario para robar datos personales. Eso pues ya lo di un ejemplo con lo que pasó a mi mamá y con las aplicaciones, bueno, la aplicación esta de banca, que generalmente pues está más protegida que otras, porque por lo que dije también de que personas que no tienen esos conocimientos pues puedan ser víctimas de todo eso, del phishing. El ransomware bloquea el acceso a los archivos de una víctima y exige un rescate económico.
Yo tengo también otro ejemplo de todo esto que le pasó a un amigo, ya que él quería descargar un emulador de Nintendo Switch para su computadora. Los emuladores, pues, como su mismo nombre lo dicen, pues emulan o hacen que tu computadora tenga ese sistema operativo que tienen esa consola, que es la Nintendo Switch, donde pueda leer ROMs de videojuegos o tenga todas esas funciones en tu computadora sin tener que comprar una consola. Pero bueno, sigo con lo que estaba contando, que es pues lo de mi amigo que quiso descargar un emulador del Nintendo Switch en una página que no es muy confiable. Y pues sí, lo dejó descargando, y ya después de cuando lo descargó, lo descomprimió y al final se dio cuenta que no funcionaba, que abría el ejecutador y le pedía pues obviamente tener ese permiso de administrador, y él en su ignorancia pues le dio que sí. Y pues él pensó que pues no servía, tal vez lo eliminó, pero pues pues sí, el mal ya estaba hecho, pues sí, ya no podía, ya no hay vuelta atrás. Y ya como al día siguiente, desconozco bastante cómo funciona todo eso en ransomware, pero al día siguiente ya tenía todos sus archivos criptados, ya no podía acceder a nada. Todos los iconos de su computadora ya aparecían como pues sí encriptados. Ya pues sí, no, en sí ya no puede hacer nada más que reiniciarla por completo y olvidarse de todos esos archivos que tenía. Y cuando se le daba clic a un archivo, le pedía que pues sí, había como que una nota en inglés. No recuerdo cómo me dijo que decía, pero el propósito de era mandarle criptomonedas, hacer una transferencia de criptomonedas a una cuenta. Bueno, una cuenta que en criptomonedas pues no es más que nada que un código. Bueno, no un código, sino una serie de números que es la cuenta bancaria, que pues esto lo usan mucho los estafadores en ese ámbito, para estafar a la gente, ya que cuando tienes tú tu cuenta de criptomonedas es casi irrastreable todo eso. Y bueno, este es el fin de este punto, de este tema de ransomware. Como siguiente punto tenemos la ingeniería social, que es la manipulación psicológica para obtener información confidencial. Ataques de denegación de servicio de DOS, que sobrecargan los servidores para volverlos inaccesibles. De también tengo otro ejemplo, que fue que yo antes jugaba mucho un videojuego que ya tiene sus años, tiene como 10 años que salió. No, miento, son como 8 años. Una disculpa. Que hace como 3 años, 2 años, sufrió un ataque de denegación de servicio, de DOS, y literalmente se volvió injugable. No se podía jugar, las partidas no cargaban, y si cargaban pues al final, a los 2 minutos, pues se acaba la partida. Ya esto se arregló cuando el soporte técnico pues al final hizo caso a las súplicas de la comunidad de ese videojuego y pudieron arreglar el juego. Ese pequeño equipo que pusieron a cargo de ese juego, que ya está algo viejo, pues lo terminó arreglando. Pero bueno, el futuro de la ciberseguridad. El futuro de la ciberseguridad se dirige hacia la automatización y la inteligencia artificial,
Los sistemas podrán detectar y responder a ataques en tiempo real. La computación cuántica promete nuevos métodos de cifrado imposibles de vulnerar, aunque también podría poner en riesgo los sistemas actuales. Además, la educación en ciberseguridad será esencial, ya que es el eslabón humano, sigue siendo el punto más débil de la cadena de protección. Como conclusión, la ciberseguridad no solo es un campo técnico, sino una responsabilidad global. Su correcta aplicación garantiza la privacidad, la confianza digital y la estabilidad en la sociedad moderna. Es un mundo donde todo está interconectado. Para proteger la información es proteger la vida misma. Como siguiente monografía es la inteligencia artificial. Introducción. La inteligencia artificial o IA es la rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como aprender, razonar, comprender el lenguaje o reconocer patrones. Hoy en día la IA está presente en asistentes virtuales, automóviles autónomos, análisis de datos, diagnósticos médicos y más. Historia y evolución. Años 1950. Nace el concepto de IA con Alan Turing y el famoso test de Turing. Década de 1960 y 1980. Surgen los primeros programas que juegan ajedrez y los sistemas expertos. Década de 1990. Avances en aprendizaje automático y mayor poder computacional. Siglo XXI. Actualidad. Aparecen redes neuronales profundas, deep learning e IA generativa, impulsando grandes transformaciones tecnológicas. Tipos de inteligencia artificial: IA débil o estrecha, diseñada para realizar tareas específicas como reconocer voz o recomendar productos, es la más común que tenemos hoy en día. IA general, busca imitar la inteligencia humana en todos los aspectos, aún está en desarrollo y representa un gran reto ético y técnico. IA superinteligente, superaría las capacidades humanas en todas las áreas. Por ahora solo es una teoría, pero plantea debates sobre control y seguridad. A mí la verdad, en lo personal, me da miedo la IA. Como en estos 3 años avanzó demasiado rápido. Y podemos darnos cuenta en todas estas IAs de imágenes que hacen imágenes, porque antes tenía muchísimos eh, pues sí, errores. Ponía dedos de más, la cara estaba pues desfigurada, no había, pues sí, vaya, esa congruencia en cuando le pedías hacer un humano. Pero a lo largo de este tiempo, desde su más o menos creación, porque esto ya tiene años, ¿no? Hasta la actualidad, es demasiado el avance, a tal punto de que en algunas imágenes ni siquiera te das cuenta si es IA o no. Me pasó con algunos videos tipo memes, donde la verdad nunca me di cuenta que era IA. Hasta viendo los comentarios, veía que decían, este sí, porque la mano, tal esto, la pierna no coincide con esto. Aún tiene sus fallos comunes en representar a un humano, pero wow, la verdad es que da hasta miedo, ¿no? A mí en lo personal, en vez de impresionarme, bueno, en parte sí, ¿no? Pero en vez de tener como esa emoción de lo que será el mundo después, me da miedo, la verdad, porque muchas cosas pues serán reemplazadas por la IA. Y incluso pues los artistas ya están afectados por todo esto de la IA, ya que incluso ChatGPT puede dibujar una imagen adaptándolo a diferentes tipos de arte. Por ejemplo, hace no mucho se hizo muy popular cómo la IA podía hacer recrear ese arte del estudio Ghibli, que es el estudio Ghibli es
un estudio de animación japonés que hace pues películas muy lindas y tiene un estilo de animación muy bonito a mi parecer. Me gustan mucho sus películas, pero fuera de eso, este mucha gente pues empezó a generar imágenes así de ese tipo y pues la similitud fue bastante grande, la verdad. Pero bueno, seguimos. Principales técnicas de la IA. Aprendizaje automático, Machine Learning. Permite que los sistemas aprendan de los datos y mejoren con la experiencia sin ser programados directamente. Redes neuronales artificiales. Imitan el funcionamiento del cerebro humano para procesar información y detectar patrones. Procesamiento del lenguaje natural. Permite que las máquinas comprendan y generen lenguaje humano como hacen los chatbots y traductores automáticos. Visión de computadora. Facilita que las computadoras interpreten imágenes y videos como en sistemas de reconocimiento facial o vehículos autónomos. Guía generativa. Produce contenido nuevo, textos, imágenes, música mediante modelos como GPT, DALL-E o Stable Diffusion. Aplicaciones de la IA en el factor salud, diagnóstico médico asistido por IA y análisis de imágenes clínicas. Educación, sistemas personalizados de aprendizaje en la industria, automatización de procesos y mantenimiento predictivo. Finanzas, detección de fraudes y análisis de riesgo. Entretenimiento, creación de contenido, videojuegos inteligentes, asistentes virtuales. Futuro de la inteligencia artificial. La IA seguirá integrándose en todos los campos: educación, medicina, transporte y arte. Se espera que el futuro combine la IA con tecnologías como la computación cuántica y la robótica, buscando siempre el equilibrio entre la eficiencia y la ética. Conclusión. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa que está redefiniendo el futuro. Su desarrollo responsable puede mejorar la calidad de vida, impulsar la ciencia y resolver problemas globales, siempre que se mantenga un control ético y humano sobre su uso. Como siguiente monografía tenemos Ciencia de datos. Introducción. La ciencia de datos es la disciplina que se encarga de recolectar, analizar y transformar grandes volúmenes de datos en información útil para la toma de decisiones. Combina matemáticas, estadística, programación y conocimiento del dominio para descubrir patrones, tendencias y predicciones que apoyan a empresas, gobiernos y científicos. Historia y evolución. Década de 1960. Nacen los primeros sistemas de bases de datos. Década de 1990. Crece el interés por el análisis de grandes volúmenes de información, que es como actualmente lo conocemos como el Big Data. Siglo XXI. Se consolida la ciencia de datos con el auge de la inteligencia artificial, el almacenamiento de la nube y la automatización. Componentes principales. Recolección de datos, obtención de información desde múltiples fuentes, sensores, redes sociales, bases de datos, transacciones. Limpieza y preparación, eliminación de errores o valores fatales para garantizar que los datos sean precisos y confiables. Análisis exploratorio, búsqueda de patrones, correlaciones y tendencias mediante estadísticas y visualizaciones. Modelo predictivo, uso de algoritmos de aprendizaje automático para prever comportamientos futuros. Visualización de resultados, presenta clara de la información mediante gráficos, paneles interactivos o reportes ejecutivos. Herramientas y tecnologías, lenguajes, Python y el SQL. Bibliotecas, Pandas, NumPy, TensorFlow, Scikit-learn. Plataformas, Jupyter Notebook, Google Colab, Power BI, Tableau. Infraestructura, computación en la nube, AWS, Azure, Google Cloud. Aplicaciones de la ciencia de datos en la salud, predicción de enfermedades y análisis de tratamientos, negocios, identificación de patrones de consumo y mejora de ventas. Educación, seguimiento del desempeño estudiantil,
gobierno, optimización de servicios públicos y análisis de seguridad, medio ambiente, monitoreo climático y gestión sostenible. Desafíos actuales: privacidad de los datos personales, calidad y veracidad de la información, falta de profesionales capacitados, sesgos en los algoritmos. En la falta de profesionales capacitados, la verdad es que conozco muy pocas personas que se interesen en esto de las bases de datos, porque en lo que a mí concierne y en mi opinión, pues a mí la verdad es algo que me aburre bastante. De hacer en preparatoria no era mi fuerte, y actualmente pues en todo esto de la programación prefiero pues sí, ser un programador de aplicaciones a ser programador de bases de datos o gestionar bases de datos, porque es demasiada la información. Y pues sí, también en el factor de los negocios, que hace rato lo toqué, este tema lo toqué en el anterior punto. Me he dado cuenta que sí usan mucho todo esto del Big Data para ofrecernos algunos productos, para tener una mejor idea de lo que nosotros queremos, de lo que estamos buscando, de lo que futuramente incluso vamos a buscar, porque hasta ese punto todo este análisis de la Big Data, pues para eso es, ¿no? Para saber lo que nosotros queremos y posteriormente a eso pues darnos un servicio. Conclusión: la ciencia de datos es el motor del conocimiento moderno. Permite comprender fenómenos complejos, optimizar recursos y construir soluciones innovadoras basadas en evidencia. En un mundo impulsado por la información, dominar los datos significa dominar el futuro, como lo dije. La siguiente y última monografía, que es la interacción y el diseño. Introducción. La interacción y el diseño se centran en la creación de experiencias digitales agradables, intuitivas y funcionales para los usuarios. Su propósito es lograr que las personas puedan comunicarse fácilmente con los sistemas tecnológicos, aplicaciones, páginas web, dispositivos, etc., de forma eficiente y estética. Este campo de la creatividad del diseño gráfico con la lógica de la inteligencia del software, dando origen a productos digitales centrados en las necesidades humanas. Punto número 2. Orígenes y evolución. Década de 1980 a 1990. Surgen los primeros estudios sobre interacción humano-computadora, HSL, enfocándose en la usabilidad de los sistemas. Años 2000. Con el auge del Internet y los teléfonos inteligentes, el diseño centrado en el usuario se vuelve esencial. Y en la actualidad, el diseño se combina con inteligencia artificial, realidad aumentada y experiencias inmersivas para ofrecer interfaces más naturales e intuitivas. Principios fundamentales del diseño de interacción. Usabilidad. El sistema debe ser más fácil de usar, comprensible y coherente en todas las funciones. Accesibilidad. Todos los usuarios deben poder utilizar el sistema, incluyendo personas con discapacidades visuales, auditivas o motoras. Retroalimentación. El sistema debe responder claramente a las acciones del usuario. Por ejemplo, mostrar un mensaje al guardar un archivo. Consistencia visual y funcional. Los elementos deben mantener un diseño coherente para no confundir al usuario. Y la satisfacción. Una buena experiencia genera confianza y agrado, lo que mejora la relación entre usuario y producto. Fases del diseño centrado en el usuario. Investigación. Comprender las necesidades, hábitos y objetivos del público objetivo. Prototipado. Crear bocetos o modelos iniciales del producto digital. Pruebas de usabilidad. Evaluar cómo los usuarios interactúan con el diseño y detectar fallas. Implementación. Convertir los prototipos en productos funcionales. Evaluación y mejora. Ajustar la interfaz de acuerdo con la retroalimentación del usuario. Herramientas y tecnologías comunes. Diseño. Figma, Adobe XD,
Sketch y Canva, prototipado, InVision y Marvel App. Desarrollo de interfaz HTML, CSS, JavaScript, React. Pruebas Maze, Hotjar, User Testing. Aplicaciones de diseño de interacción. Aplicaciones móviles, experiencias personalizadas y adaptables, videojuegos, interacción inmersiva entre jugador e entorno, educación digital, plataformas con entornos visuales amigables, e-commerce, tiendas en línea con navegación sencilla y rápida, dispositivos inteligentes, interfaz de voz o táctil en hogares conectados, desafíos actuales, diseñar para múltiples plataformas y tamaños de pantalla, mantener la accesibilidad universal, integrar la inteligencia artificial sin perder el toque humano, equilibrar estética y funcionalidad. Y como conclusión tenemos: la interacción y el diseño son pilares esenciales del mundo digital. Su objetivo no es solo que la tecnología funcione, sino que las personas disfruten usándola. Un buen diseño combina arte, psicología y tecnología para crear productos que mejoren la vida cotidiana y fortalecen la conexión entre el ser humano y la innovación. Y pues esto fue todo de mi parte. Esta fue toda mi descripción, todo mi resumen de todo esto que fue la actividad número 7. Una actividad muy interesante de saber todas estas áreas de las cuales tenía una idea, pero gracias a esto pues ya tengo una idea más centrada de lo que es todas estas áreas y pues todas estas a las cuales me llaman mucho la atención y terminé de entenderlas y toda esa retroalimentación de información que acabo de obtener. Y sin más que agregar, muchas gracias por el tiempo de mi profesor de ver este video, de escucharlo, y que tenga un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias y un saludo y un abrazo enorme.